Y como anunciábamos en el comienzo del programa, ya están con nosotros sentados. Buenas noches. Luis, Jorge, ¿cómo le va? ¿Bien? Un gusto, ¿cómo está? Bueno, aprovechar estos minutos para que nos cuente un poquito lo que están visualizando de esta recorrida por toda la provincia, que tiene que ver con posicionamiento de una interna que ustedes también tienen. Primero Santa Fe tiene interna, Luis. Sí, así es. Hay dos espacios políticos dentro del Frente Primero Santa Fe. Pero bueno, es una interna que por lo menos tiene un marco de institucionalidad, digamos, un marco No, y con partidos tradicionales, como el MIR, la Democracia Cristiana, es decir, País, son Exacto. Partidos que son, digamos, de la historia política argentina y santafesina, en particular en algunos de ellos, que han tomado la decisión de juntarse para hacer esta propuesta, ¿no? Claro, primero Santa Fe es un frente plural donde está el desarrollismo, la democracia cristiana, el peronismo humanista, está País, hay radicales, independientes, cooperativistas, mutualistas, sectores que están representando a las pymes industriales. Quisimos armar un frente plural y construir como una opción que tenga mucha identidad santafesina, mucho de pasta, levadura santafesina. Y vos yo te estaba viendo que estaba en tu casa, mirando televisión, mirándome por televisión, diría, y apareciste como candidato. ¿Qué pasó? ¿Qué te movilizó? Estaba como director del posgrado de Derecho a la Seguridad Social, dando clases, leyendo, refrescándome la cabeza. Y un día recibí un llamado de un amigo, Luis Contigiani, al que siempre valoré, a pesar de que estuvimos en armados políticos diferentes, pero seguí su carrera y hubo un tronco común que fueron los valores, las posiciones dignas que él tuvo como diputado nacional y además un excelente ministro de producción de la provincia de Santa Fe. Entonces, me cuenta que hay un frente nuevo, que hay una disconformidad y desencanto en personas de distintas proveniencias con los dos frentes mayoritarios, que ambos son responsables de la situación en la cual vive el país en este momento, algunos por acción, otros por inacción, pero son responsables, que la mayoría de los candidatos van a ser delegados del Poder Central de Buenos Aires en la provincia de Santa Fe, porque la mayoría vive hace 20 años en Buenos Aires, que no conocen la provincia, y los que viven en la provincia fueron a dedo designados por los mandamás de turno, Macri, Cristina, que queríamos un frente realmente en donde el humanismo sea lo que nos una, es decir, la condición humana en el centro de la actividad social y política, que todas nuestras acciones tiendan a proteger a ese hombre, y que ese hombre no esté subordinado a la economía, sino a un sistema económico que esté subordinado al hombre, si no, no tiene ningún sentido la economía, ¿no? Entonces, cuando me contó y dijo que con los amigos habían pensado en mí para ser candidato a senador nacional, pucha, ahí la verdad que estaba tomando un café en un bar con él y casi me caigo de espaldas. Quedé sorprendido, le dije, bueno, mirá, Luis, no lo tenía pensado, pero déjame analizarlo, porque proveniendo de vos la propuesta me dignifica. Si provenía de otra persona, de esos tantos garcas que hay en política, porque la verdad que pululan, ¿no? Pululan los traidores, pululan los que no tienen valores, los que no son dignos, los que son comprados, sus votos son comprados, lo vemos constante y permanentemente, no en el caso de Luis y de mucha gente que nos rodea en este frente. Así que 12 días deshojando la margarita, hice consultas. Me parece que esta vez te salvaste, porque siempre consultas de gente con una óptica diferente, distinta, hasta que le dije, bueno, Luis, voy a afrontar este desafío, independientemente de si nos pueda ir bien, mal o regular. Ya es un honor poder participar en Primera A, como los equipos de fútbol que suben a Primera A, y tiene la oportunidad de jugar con todos los jugadores. Uno a priori hace un análisis y cuando mira esto dice, pero pará, Contigiani es muy progresista, más tirado un poquito de izquierda, Bogallo más centro-derecha. ¿Qué fueron los puntos donde vos considerabas que había conjunción y que es una propuesta distinta? Sorprende. Te digo que lo que están viendo ahora, los que están en la competencia, que después en noviembre va a ser la competencia real, están sorprendidos porque esta conjunción los lleva a llevar votos de lugares por ahí impensados, ¿no? Carlos, yo creo que
la política en la Argentina, Santa Fe, tiene una crisis extraordinaria, donde las categorías ya ideológicas están absolutamente resbasadas y que tenemos que pensar en personas sólidas, con raíces, con fuerza, con valores. Y Jorge es una persona que para el Senado de la Nación y para lo que necesita la provincia de Santa Fe, tiene voz de peso, tiene solidez, tiene raíz. Es una persona que tiene una trayectoria como concejal de Rosario de la más importante, tal vez el mejor concejal que tuvo la ciudad de Rosario en la etapa democrática, por lo menos seguramente. Tendría que estar en el libro Guinness, ¿no? Por la cantidad de proyectos que presentó. Cuando uno dice 4.500 proyectos no existe. más, el 70% aprobado siendo opositor generalmente de todos los gobiernos, y que no haya tema en Rosario que no haya estudiado y que no esté regulado por alguna ordenanza, se cumpla o no se cumpla, uno dice, necesitamos en el Senado de la Nación tipos así, con estudio profundo, sólido, con carácter, y después que pongamos los valores por encima de todos, porque la realidad está muy compleja. Santa Fe tiene una crisis, Carlos, que no le podemos echar la culpa a la Argentina, muy santafesina, que es la crisis del entramado de la inseguridad, de la complicidad, que es la crisis institucional, que es la pobreza y la indigencia también en una provincia productora de alimentos. Yo diría que el solo motivo, el solo pensar en ese tipo de crisis nos tendría que obligar a todo el arco político a decir algunos basta. Basta la trama delictiva, basta con el estancamiento y los barrios de las grandes ciudades abandonados a la inseguridad, basta con el desempleo y la falta de trabajo, luchemos contra la pobreza y la indigencia, con sentido realista, conectar a la política otra vez a las necesidades de la gente. Santa Fe está en una situación extraordinaria. Merece de la política una actitud extraordinaria, porque si no, no vamos a salir, no vamos a salir. Esta es la pretensión nuestra, y hacerlo desde la identidad santafesina, porque también creo yo, Carlos, que Argentina está en una etapa política, en una trama política, donde el poder lo tiene el eje porteño bonaerense, como nunca en la historia política. Las provincias tienen tan poco poder como en este presente del país. Y ahí donde necesitamos figuras, proyectos con carácter y solidez, con seriedad, para rescatar lo más profundo del federalismo y disputarle el poder a ese eje porteño bonaerense, que es el que amplificado por los grandes medios de comunicación y que nos tiene a todo el mundo atrapado. Tal cual. A ver, yo te conozco y sé que sos un fino lector de la realidad, y me imagino que en esta campaña habrá detectado 3 o 4 puntos que creo que la sociedad necesita tener respuesta. ¿Cuáles son los que planteás en esta interna y que después va a ser la general, no? Yo te soy honesto, como siempre suelo serlo o pretendo serlo. La gente lo único que hace en este momento es putear a diestra y siniestra la clase política. ¿Por qué? Primero, porque la hace responsable de la situación actual del país. Vamos a meterlo a todos en la bolsa. Segundo, ¿por qué? Porque ve que es una clase política. Y yo digo y corroboro que es una clase política. ¿Qué significa clase política? El ciudadano común no ve al político como uno más o un igual a él. La gente ve de los privilegios que tiene la clase política, que se mira el ombligo y que lo único que hace es cuidar sus intereses y no los de la gente. Entonces cada día hay un divorcio más grande entre la clase política, que a mí no me gustaría decirle clase, ¿no?, y la gente. Y esto se ve cuando vamos a los barrios más humildes, como estamos concurriendo, hasta la clase media y la clase alta también. A ver, recorrer Rosario,
Yo que vengo con una experiencia larga de concejal. Cuando yo asumí la primera vez como concejal, había 100 asentamientos irregulares. 1994. Hoy hay 105 asentamientos irregulares. ¿Cuántos años transcurrieron entre 1994 y la actualidad? Y tenemos el mismo nivel de marginación, de segregación, de miles de personas. 200.000 personas viven en una marginación total. ¿Es un fracaso de la clase política o no es un fracaso de la clase política? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios le vamos a echar la culpa? Entonces es culpa de la negligencia, de la impericia, de la mala intención muchas veces, de la clase política. Entonces la gente, ¿qué es lo que yo percibo? Por eso somos muy cuidadosos, nosotros no vamos a prometer absolutamente nada. Le decimos, mire señora, señor, estudie nuestro currículum, estudie qué hicimos hasta el día de hoy. Luis Contigiani, ¿qué hizo hasta el día de hoy? ¿Qué hizo como ministro de Producción? ¿Qué hizo como diputado nacional? ¿Qué hizo Jorge Boazo en 24 años de concejal de Rosario? Cuando fui candidato a diputado nacional, las propuestas que hice, que muchas se van a repetir ahora, ¿qué hice? No voten a los políticos por las promesas, y menos a los que viven hace 20 años en la capital federal, en Buenos Aires. A ver, yo te pregunto a vos, Carlos, porque a mí con vos a veces me gusta hacer... Yo de periodista y vos, no, porque vos sos un tipo agudo también en los análisis. ¿Por qué fueron a buscar gente con 20 años de domicilio y vida en Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron, en vez de poner gente de Buenos Aires que se pero, lo... pero yo no estoy... ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? No, pará. Creo que hay una diferencia... Análisis sin poner nombre y apellido. No, pero digo, me parece que es problema también de la dirigencia santafesina, porque esos políticos que pertenecen a algunos partidos, que por ahí podían ser candidatos tranquilamente en Buenos Aires, pero los paga Santa Fe, como pagamos siempre todo. Exacto. Es decir, Santa Fe termina pagando las decisiones de algunas estructuras nacionales. Claro. Y esto es lo malo de todo esto. La Spina. ¿Por qué Macri pide que La Spina sea nuevamente primer diputado nacional, que sea diputado nacional, cuando hace 18 años que vive, salió en La Nación con su casa en Belgrano? ¿Por qué? A ver, sin hablar mal de nadie, estoy haciendo interrogantes, ¿no? Esta chica Lozada podrá ser buena periodista, no sé por qué, no lo juzgo. ¿Por qué quiere ser representante de una provincia que no conoce? Porque no se puede conocer si vos en los últimos 20 años viviste en Buenos Aires. Que lo pague Buenos Aires, o que sea diputada nacional por Buenos Aires. Fori es canciller de Macri, candidato a diputado nacional. ¿Cuántos años hace que no vive en Santa Fe? Santafesino. ¿Cuánto hace que no vive? Granata. De la fama en la televisión, vive en Buenos Aires. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué no se presentan y son diputados donde viven, donde conocen, donde han mamado lo que están alrededor? Si en las calles de Rosario no se lo ve caminar nunca a estos personajes. Nunca se lo ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a votar. La gente, yo le pido, analice. Yo no estoy diciendo que no vote a Contigiani, Boazo Contigiani. Analice. ¿Quiénes vivimos acá en esta provincia? ¿Quiénes la conocemos, cada uno en su ciudad? ¿Quién trabajó? ¿Quién dio todo su ser para esta provincia? ¿Cómo vamos a poner representantes del territorio, como son los senadores? Son representantes del territorio de la provincia de Santa Fe. Vamos a poner un tipo que vive hace 20 años en Buenos Aires. ¿A quién va a responder ese el día de mañana? Al Poder Central, a lo que le diga Macri, lo que le diga Cristina, al que lo diga a Carrió, jefe de turno, pero no a los intereses de la provincia de Santa Fe. Para cerrar, ¿quién te acompaña en la lista de diputados, Luis? Bueno, Claudia Soria, que es una dirigente mutualista y cooperativista de Santa Fe, con una gran militancia y compromiso cooperativista y mutualista y humanista. En el tercer lugar, Marcelo Pipi Andrada, que representa la pata gremial y de los trabajadores, un dirigente gremial del gremio de recolectores de la provincia de Santa Fe. Y bueno, y después diferentes... ¿Y a vos quién te acompaña? A mí me acompaña una santafesina de 35 años, María Victoria Borga, una licenciada en nutrición. Virginia Borga, licenciada en nutrición, da clase en la facultad, creo que la han visto en algunos canales de televisión haciendo su micro.
En primer suplente el amigo Roberto Bresciartúa, radical histórico. Y en segundo lugar, suplente, Andrea Pastoruti, una directora del Jardín de Infantes de la provincia. Bueno, vamos a seguir estando en carrera porque falta todavía varios días. Por ahí, si nos volvemos a encontrar, seguir charlando un poco de cómo se está llevando a cabo esta A internacional. nosotros nos va a ir bien porque la gente se está dando cuenta. Nosotros pasamos las PASO tranquilos y, muchachos, viene un partido nuevo. Gracias. Las generales es un partido nuevo. Ojo. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias.